¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo a Juan Ignacio Zavala. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Qué saludarte. tal? Carlos, Héctor, ¿cómo están? Buenas noches. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo te va? Muy bien, Carlos, Juan Ignacio, ¿cómo están? Platicábamos antes de empezar a grabar, Héctor, y decías algo que me interesa pues que empieces platicándonos así y vamos comentando, que es, digo, conocemos porque se hizo la referencia desde el día que conocimos la tragedia en redes, ¿no? De este pueblo, que es el pueblo en vilo de Luis González y González, pero que tú por muchas razones, pero entre otras cosas por quién eres y por lo que conoces y por don Luis, y etcétera, decías, es muy impresionante que ese pueblo hoy haya entrado a la otra geografía nacional, ¿no? Por estas razones, que esté en la geografía nacional, en esta detestable geografía nacional en que se han convertido tantos pueblos y ciudades, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de San José de Gracia es interesante que la platiquemos hoy y que tú empieces, Héctor, y nos platiques. Mira, San José de Gracia es, yo digo que es un lugar sagrado en mi memoria laica, porque por leer ese libro, el libro que escribió Luis González y González, llamado Pueblo en Vilo, es la historia de San José de Gracia. Y es una hazaña historiográfica ese libro, porque se trata de un pueblo, de la historia genial, infinitamente legible, de un pueblo que no tiene historia, es decir, de un pueblo que está fuera de la historia nacional. No ha habido nunca en ese pueblo una batalla importante, ni siquiera no importante, nunca nació ahí un prócer, ni siquiera durmió ahí ningún prócer. No tiene nada que ver, digamos, con la historia con mayúsculas de la nación. Era un pueblo que estaba en vilo, un pueblo nacido a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, tampoco con un linaje hacia la historia larga de México prehispánica, no tenía cepa indígena ese pueblo, ni siquiera con un linaje hacia la Nueva España. Era un pueblo de rancheros nacido de la nada, en un lugar, una comunidad no idílica, pero en donde efectivamente no pasaba nada, una comunidad solidaria, en donde las diferencias de clase apenas eran, no es que no las hubiera, apenas eran discernibles, y que vivía como una especie de feliz somnolencia, que no era somnolencia, sino que era un pueblo lleno de sentido de sí mismo, de su pertenencia y del gusto de vivir ahí. Y esta es la historia de ese pueblo. Y en ese sentido, ese pueblo sin historia, en el fondo era mucho más, era el espejo gemelo de miles de pueblos parecidos sin historia. Y en ese sentido nos decía una cosa más profunda de la verdadera vida cotidiana y de la historia de México que las grandes historias nacionales de las estatuas y de los héroes ecuestres, ¿no? Entonces, este pueblo en vilo aparece de pronto hoy. Anoto solo una cosa, ¿no? Más cerca de la capital de Jalisco que la capital de Michoacán, pero pues Jalisco ni lo volteaba a ver porque, ¿no? Y pues sí, a Morelia le quedaba muy lejos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí, naturalmente. Un medio ahí de la nada, ¿no? Un católico, ranchero, metido en sí mismo, y bajo la mirada de Luis González, esa vida que no tiene, digamos, grandes momentos heroicos, es una revelación. Para mí fue como una revelación de un México que en general uno no ve, pero que está ahí y que es probablemente el mayoritario de México. Y se había mantenido al margen de la modernidad, todavía en 93. Es un libro publicado en 1967, si me acuerdo bien, y hubo muchas reediciones, y en 93 Luis González se quejaba de que la modernidad, siempre con el tono irónico que tenía, le estaba empezando a entrar al pueblo, bajo la forma de que había muchachas que andaban en motonetas. Ahora, en lugar de solo una escuela primaria, había 3, y además había una ETA, y había un bachillerato, y luego había mucha televisión, y luego había cierta liberalidad sexual, y esto ya no le parecía a Luis González, siempre en su tono irónico, el pueblo en vilo que él había descrito, sino que empezaba a ser una especie de ciudad, o aparecer una especie de ciudad. Y ahora,
pero, y ahora sabemos, digo, Juan, que ahí nacieron, crecieron, se formaron dos hombres que se alinearon y se dedicaron a lo que se dedicaron, que en esas dos carreras diferentes se invitaron a uno y otra organización, pero luego se pelearon, y que esas dinámicas hicieron que uno matara al hermano del otro, etcétera, y que un acto de venganza terminara con lo que vimos el fin de semana. Ese pueblo, ¿no, Héctor? Eso, Claro, Juan, claro. ¿no? No sé, Juan. Sí, es una irrupción en toda esta historia que está contando Héctor, ¿no? Que realmente estaba encantado con la narración que estaba haciendo del pueblo en vilo, como así es el nombre del libro. Y de repente irrumpe en la escena nacional con una de las escenas más terribles que hayamos visto. Sí. Y mira que hemos visto, ¿no? Cosa varia. Estamos hablando de un pueblo que bien ya lo describió Héctor, que no es Aguililla, que es la otra parte de los pueblos, por ejemplo, michoacanos, que han estado permanentemente en el narco y azotados por la violencia, al grado de que ahora pues, ya hay campos minados en Aguililla, en sus caminos principales. Entonces aquí, Carlos, lo que hay que ver es una desgracia. ¿Cómo se refiere el presidente a lo sucedido? Es una desgracia el análisis tan torpe que hace de una realidad que tiene que ver con eso que tú dices, que sí hubo ya una generación de muchachos que nació, creció y se desarrolló y ya murió, algunos de ellos, en el negocio del crimen organizado. Bueno, y la desgracia, y lo digo con gran tristeza, recordando a Luis González, que fue mi maestro, es que finalmente la historia nacional ha empezado a pasar por San José de Gracia en la peor de sus vertientes, en la vertiente de la violencia, de la barbarie, ya no del narcotráfico, sino del crimen organizado que está apoderado de un pueblo de una manera salvaje. Uno tiene que pensarlo, es un pueblo de 11,000 habitantes, uno tiene que pensar lo que es la fuerza de este señor que mandó matar al que venía al velorio de su mamá, que era su rival del pueblo de muchos años, Sí, sí. para haber movilizado 40 personas armadas con rifles de alto poder y con metralletas en un pueblo de 11,000 habitantes. Y luego la imposibilidad de bueno, y luego controlar el pueblo para limpiar, ¿eh? Eso son horas. Bueno, y luego para durante limpiar, horas levantar. recogen los cadáveres y limpian. Pero luego nadie habla. Y se conocen perfectamente. Es un pueblo, pasó de ser un pueblo en vilo a ser un pueblo tomado por la peor de las versiones que hemos tenido en mucho tiempo de lo que es la violencia y la capacidad de violencia de los mexicanos. O sea, San José de Gracia dejó de estar fuera de la historia y entró a la historia nacional por el camino más siniestro y opresivo, porque es ser un pueblo tomado, es ser un pueblo que está bajo amenaza, bajo extorsión y bajo la orden obligatoria del silencio. Es impresionante que ninguno de los habitantes haya querido ofrecer una versión de lo que muchos de ellos vieron. Fíjate, y con unos cuantos que lo hayan visto, a las 2 horas todo el pueblo sabía. Todo el pueblo sabía qué es lo que había pasado y quiénes lo habían hecho. Digo, no lo había pensado así, pero tiene razón, porque ahí estaba el fin de semana enviados de todas las televisoras nacionales que nos enseñaron fotos de dónde había pasado, los hoyos de las balas, los restos que no habían limpiado, tal. Pero nadie del pueblo hablaba, ¿no, Juan? Bueno, ¿Qué cosa, ¿no? Como todo el mundo diciendo, no, pues todos sabemos qué pasó aquí, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser el próximo, ¿no? Pues sí, porque es que al ser un pueblo tan chico, pues todos saben qué hacen todos, ¿no? Y es las crónicas, es casi una, la que conocemos, que es terrible, que llega el famoso el pelón, y le dice a su hermano le regaña de ir porque sabe que está provocando a los otros, y él dice, me dio permiso el cártel de venir al sepelio de la mamá, ya con los mariachis, y ahí sucede todo esto que es increíble por no solo la capacidad de fuego, la capacidad de un sujeto, como dice Héctor, de tomar 40 sicarios, ir al funeral y matarlos, y la manera en que matan al pelón a balazos en la cara. El enemigo pues nos habla ya de un recrudecimiento de la violencia en Michoacán absolutamente
generalizado, ¿no? Insisto, hay pueblos que sí han vivido en esa zona. Quizás Aguililla, cuando tenía 11,000 habitantes, nada más tenía... Siempre, pero eso siempre fue violento. Justo al revés. Porque ahí estaba claro. Justo al revés de San José. Y ahí sembraban, y aquí está el otro extremo, ¿no? En toda la tierra caliente, lo histórico era la matonería, como decían los muchachos. Bueno, ahora, en esta historia micro de San José de Gracia, donde pudimos ver, leyendo ese libro, la historia grande, invisible, pero profunda de México, así también en esta historia micro de estos fusilamientos, estamos viendo la dimensión, la brutalidad, el tamaño del apoderamiento de la violencia de una buena parte sustantiva de la sociedad mexicana. Este ya no es un asunto solo de los gobiernos, es un asunto de las comunidades, incluso de las más pequeñas, de las más aparentemente invisibles o poco ricas o poco codiciables. Incluso esas, en esta historia micro, están tomadas por esta violencia sin que el Estado, ni federal, ni estatal, ni local, sea capaz de contenerlo o por lo menos de darle la cara con claridad de qué es lo que está pasando y seguir abusando de la idea de que es mejor no hacer nada porque es más fácil pacificar no haciendo nada que haciendo algo. Es decir, con lo que parece ser cada vez más una dinámica profunda. Primero, de la ignorancia real de lo que pasa y segundo, del miedo del Estado a intervenir en esas zonas que ya son de otros. Y son ya tomas de territorio que tienen que ver con otras cosas, no con lo que pensábamos hace 15 años, ¿no, Juan? Sí, exacto, es la ausencia del Estado en todo lo que esto significa, y no solo eso, ¿no? Es ya cómo eleva el crimen organizado su facilidad para actuar, ¿no? Las cosas que hacen ya son absolutamente desproporcionadas y saben que parte del Estado no tendrá una respuesta. Por el Estado no me refiero a Michoacán, me refiero al Estado mexicano. En fin, es un país en vilo, pues, lo que parece ser, ¿no? Es un país en vilo tomado por unos señores que están hincando las espuelas sobre las comunidades y apuntándoles a las comunidades como no habíamos visto, por lo menos en la historia contemporánea de México. No. Gracias, Héctor. Gracias, Juan Ignacio. Gracias. Buenas noches.